Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español, a todos los que están con nosotros por primera, segunda, tercera vez. Les damos una bienvenida muy especial a todos los que están trayendo la iglesia a este salón. Gracias por estar con nosotros. A todos los que están uniéndose a nosotros a través de la transmisión, gracias por estar en sintonía. Yo espero sinceramente que este recurso les sea de provecho y les recuerdo que no hay nada que pueda reemplazar a la iglesia reunida. Así que hoy estoy particularmente entusiasmado porque después del servicio, como dijo Carmen, no hay que salir deprisa de aquí. Carmen, yo oí que ustedes le dieron a Carmen el amén más fogoso que yo he ido en la historia de Crosspoint Español. A mí no, yo nunca he recibido un amén como el que ustedes le acaban de dar a Carmen, pero comida, bueno. Y bueno, para el que le guste, yo tengo entendido que hay unos platos de comida criolla casera, ¿eso no es? Es así. Bueno, yo digo para el que le guste, porque no todos somos así, hay algunos que son majaderos como yo, porque mi gusto es 85% criollo. Me perdonan. Y entonces los hijos míos heredaron la majadería al comer. Y pues es más fácil pues conseguir que ellos coman, bueno, aquí le dicen KFC, pero para mi tiempo era el pollo de Kentucky. Pues, bueno, hay que admitir que esos negocios de comida rápida por lo menos son consistentes. Por lo menos. No importa en qué parte del mundo usted esté en los Estados Unidos, esté en Europa, esté en Latinoamérica, el pollo de Kentucky sabe igual. Le va a saber igual. Yo le puedo dar fe de eso. Y bueno, yo me voy a atrever a opinar porque yo soy la persona que menos cocina en esta tierra. Si yo no tuviera a Carmen en casa, yo estaría subsistiendo a base de sándwich y cereal. Pero yo me voy a atrever a opinar que me imagino que se debe a la manera en que se cocina y más que nada a los ingredientes. Las muy famosas 11 hierbas y especias. Ajá. Pues de la misma manera que se necesitan esos ingredientes específicos para que el pollo tenga ese gustito de KFC, pues esta mañana vamos a hablar sobre lo que es el ingrediente esencial. Número 1, para que se pueda restaurar nuestra relación con Dios. Y número 2, para que los que ya hemos sido reconciliados con Dios podamos permanecer firmes cuando el sufrimiento en la vida amenace nuestra fe. Porque el sufrimiento en la vida amenaza nuestra fe. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Juan 20, 1, 18. Ahora estamos brincando casi al final del libro de Juan. Si usted estuvo con nosotros el pasado domingo de Pascua de Resurrección, eso fue hace unos 2 meses, usted se va a dar cuenta que estamos cubriendo el mismo pasaje que ese domingo. Y para refrescarle la memoria, en este pasaje aquí ya han pasado 3 días desde la muerte de Jesús en la cruz. Y a quien primero vamos a encontrar en este pasaje es a una de las seguidoras de Jesús, a María Magdalena. No me estoy refiriendo a María, la madre de Jesús, tampoco me refiero a María de Betania, la hermana de Lázaro. Esta es una tercera María que se había dedicado a seguir a Jesús. Y usted puede encontrar la razón por la cual María Magdalena sigue a Jesús en Lucas 8. Dice que en Lucas 8:1 que con Jesús iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Así que podemos estar seguros del agradecimiento que María tenía por el ministerio de Jesús y de que ella tendría un apego especial con este Jesús que la había liberado de esa manera. Pero ahora este Jesús que ella amaba, el mismo Jesús que la había librado de esa esclavitud espiritual, ese mismo Jesús que la había sacado también del margen social en el cual ella estaba por causa de ser una mujer endemoniada, ese Jesús había muerto
3 días atrás. Así que teniendo esto en mente, yo les invito a que lean conmigo en Juan 20, 1 al 18. ¿Tienen suficiente atención para quedarse conmigo por 18 versos? Amén. Muy bien. Qué bueno, porque esta es la palabra del Señor. Amén. Juan 20, 1 al 18, estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, de la misma manera que los israelitas esperaban un Jesús diferente, nosotros muchas veces esperamos un Jesús diferente. Nosotros muchas veces construimos un Jesús diferente en nuestra mente y buscamos un Jesús equivocado, buscamos un Jesús, un guerrero social, un caudillo político, un coach de vida. Pero tú eres tanto más que eso, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que permitas que a través del poder de tu Espíritu Santo nuestras mentes sean transformadas con tu palabra y que nuestros ojos sean abiertos al Jesús verdadero. Ayúdanos a ver, Señor, el Jesús verdadero, el Jesús resucitado, el Jesús que nos comisiona a proclamar su resurrección, el Jesús que hoy nos llama por nombre, como estábamos cantando. Pedimos esto, Señor, en su dulce nombre. Amén. Amén. Uno de los problemas que nos traen las redes sociales, las benditas redes sociales, es que nosotros creemos que conocemos a la gente a través de la imagen que presentan. Cuando la verdad es que puede haber una diferencia del cielo a la tierra entre la versión que vemos en el perfil
y la versión que vemos cuando nos sentamos cara a cara con esa persona. Yo recuerdo una persona en particular, una persona que yo voy a mantener en el anonimato, no insista, no se lo voy a decir, no sea bochinchero. Una persona cuyas posturas religiosas, políticas y sociales, cada una de ellas, todas, check, están a 180 grados de oposición de lo que yo creo. Y encima de todo, esta persona se expresa sus posturas en las redes sociales de una manera combativa y de una manera vulgar. Y lo hace caracterizando a las personas como yo de la peor manera posible. Es difícil ver lo que esta persona ponía en las redes sociales. Por esa razón, hace unos años, en un tiempo en que yo utilizaba mis redes sociales con menos madurez, yo decidí eliminar a esta persona. Pero, por la relación cercana que yo tengo con esta persona, cada cierto tiempo me toca interactuar con esa persona. Cara a cara. Y cada vez que eso sucede, me sorprende la manera en la cual esa persona que detrás del teclado es una fiera, es un dragón que escupe fuego, en persona es amable, en persona es dulce, en persona es servicial. Y si yo hubiera interactuado con esa persona anteriormente, yo creo que yo todavía estaría conectado con esa persona. Yo lamento haberme desconectado de esa persona y haberla eliminado. Creo que fue una decisión inmadura de parte mía. Yo creo que todavía estaríamos conectados porque, ¿sabe por qué? Porque esta persona, en persona, no era la persona que yo había fabricado en mi imaginación. Y usted sabe que la raza humana tiende a cometer el mismo error cuando pensamos en cómo se supone que sea Dios. Nosotros formamos nuestros propios conceptos de Dios, aunque usted no lo crea. Aunque usted se haya criado en la iglesia, aunque usted se haya criado con gente religiosa a su alrededor, usted forma sus propios conceptos de Dios. Pero si nosotros, a pesar de los conceptos que tenemos, si nosotros tuviéramos un encuentro con Jesús, yo les aseguro que esos conceptos no se quedarían intactos. Yo se lo aseguro a usted. Y yo creo que en esta mañana Dios nos está llamando a que le pidamos fe. Dios nos está llamando a que le pidamos que nos dé fe, para que nosotros podamos permitir que su palabra desafíe la caricatura de Jesús que tenemos en nuestras mentes. Lo voy a decir otra vez. Yo creo que el Señor nos está llamando a que le pidamos fe para que permitamos que la Biblia desafíe esa caricatura de Jesús que nosotros hemos formado en nuestras mentes. Cada uno de nosotros, porque ¿sabe por qué? Porque nuestras ideas preconcebidas de cómo se supone que sea Dios no nos van a llevar por el camino correcto. Nuestras ideas preconcebidas de cómo se supone que sea Dios siempre nos van a llevar a buscar un Dios falso. Pero la fe nos permite recibir al Dios verdadero. Así que hoy vamos a ver cómo Dios le concede esa fe a nuestra protagonista de hoy, a María Magdalena, a través del encuentro número 5, el encuentro de Jesús con, vamos a llamar a María Magdalena la primera cristiana. Así que vamos a volver al principio del pasaje, comenzando en Juan 20, verso 1. Dice que en el primer día de la semana, si usted se lo estaba preguntando, esa es la razón por la cual los cristianos nos reunimos domingo. Estamos conmemorando la resurrección de Jesús. Fácil. El primer día de la semana, María Magdalena, ninguno de los discípulos, fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Era de madrugada. Vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro.
Yo empecé a decirles esto al principio. Vamos a tomar un momento para comprender a María Magdalena. Tanto sufrimiento, tanta persecución. Después de todo esto que han pasado juntos, pues ese mismo Jesús que la había amado a ella, cuando nadie más había estado dispuesto a amarla, Él acaba de morir. Y entonces ella llega 3 días después, encuentra la tumba vacía y a ella no le parece un buen indicio. Ella temía que se hubieran robado el cuerpo de Jesús. Pero bueno, antes de entrar de lleno en la trama de María Magdalena, vamos a llevar nuestra atención a lo que pasa con algunos de los discípulos aquí primero. Porque al ver lo que pasa con ellos en esta sección, aunque parece que ellos ni se dieron cuenta, estos discípulos recibieron el regalo de la fe desde el principio sin estarlo buscando. Al parecer, y parece que ellos no lucharon mucho en contra de las dudas. Pues esto nos muestra que diferentes personas llegan a la fe en Jesús en diferentes maneras. No todo el mundo llega a su fe a Jesús de la misma manera. Bueno, eso a mí me llena de agradecimiento. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es paciente con nosotros. Todos somos diferentes. Dios no es rígido. En este texto encontramos un Dios que trata con nosotros de una manera individual. Pues en este punto yo me imagino que María Magdalena sale a avisarle a los primeros discípulos que se encuentran. Me imagino. Dice el verso 2 que entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ese mismo Juan. Es un recurso bien interesante que usa Juan a lo largo del libro, ya que él es el autor. Él no se llama a sí mismo por nombre, él se llama a sí mismo el otro discípulo y el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué? Yo creía que es porque era humilde. En esta parte aquí no estoy tan seguro. Lean conmigo. María Magdalena les dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Verso 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo no sé qué había entre Juan y Pedro. Pero Juan se aseguró de que estuviera ahí para la posteridad. Le gané a Pedro aquí. Le vamos a tener que preguntar cuando lo encontremos en persona. Dice el verso 5. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas. Este es Juan. No ha entrado a la tumba. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí. Las envolturas que habían usado para, por supuesto, envolver en cadáver, como se hace en el Medio Oriente. Las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, al que le ganó. Entró al sepulcro. Pedro sí entró. Vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario, o sea que en adición a las envolturas había un sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Están prestando atención a cómo encontraron ese sitio, esa escena? Ahora, ellos llegan y encuentran lo mismo que encontró María Magdalena. La misma escena que provocó que María Magdalena se asustara, se angustiara y asumiera que se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora vamos a ver cómo ellos reaccionan ante esa misma situación. Dice el verso 8, pues también después que entró Pedro, entró el otro discípulo. ¿Quién es? Juan. Ven, están conmigo. El que había llegado primero al sepulcro. Me cae bien Juan. Entra Juan
y vio y creyó. ¿Quién le predicó? Nadie. Juan creyó. Encuentra lo mismo que María Magdalena. Ahora, en vez de asumir lo peor, la respuesta de Juan es fe. Y una vez más, apreciemos las circunstancias bajo las cuales Juan creyó. Dice el verso 9 que todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. O sea que todavía no tenían ni la más mínima idea de las implicaciones de la profecía. Que era como que una fe que trascendía lo que ellos conocían. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. O sea que ni Pedro ni Juan habían entendido las escrituras, las palabras proféticas de Jesús en cuanto a su muerte y su resurrección, que él había dicho repetidamente a lo largo de su ministerio en 3 años. Sin embargo, Juan se asoma en la tumba. Él ve, como dice, las envolturas de lino puestas en su lugar, no tiradas en el piso, así como sería si se hubieran tratado de robar un cuerpo. Primero se les ocurre desenvolver un cuerpo muerto y herido, con heridas abiertas, en una tumba que está siendo velada por soldados. Y en medio de eso, ponen las envolturas en su lugar, los ladrones. No. Pues Juan se asoma en la tumba, ve que las envolturas están en su lugar, que no están tiradas en el piso. Entonces ve que el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús estaba enrollado también en un lugar aparte. Estos serían los ladrones más organizados del mundo. Él ve eso, no sé, quizá eso bastó para que él llegara a la conclusión de que todo estaba demasiado ordenado para la prisa con la cual andarían unos ladrones de tumba. Quizá él llegó, la Biblia no lo dice, estamos especulando aquí. Como les dije, quizá pensó que para unos ladrones de tumba no hace sentido robarse un cuerpo sin la envoltura, ya que la envoltura del cuerpo protege de la descomposición, protege del mal olor de un cuerpo muerto por 3 días. Pero a pesar de que Juan no comprendía las profecías de Jesús, pues como bajo las circunstancias le hizo sentido, Juan creyó. María Magdalena no había creído, pero Juan, sin entender las profecías y la escritura, creyó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que a fin de cuentas, la fe no es asunto de información, la fe no es asunto de inteligencia, la habilidad de creer es un regalo de Dios y no tiene que ver nada con las circunstancias que estemos pasando. Una persona puede estar pasando una situación horrible y su fe se queda firme. Y otra persona puede estar pasando por lo mismo y negar a Dios. Aquí tanto Juan como Pedro, que también era parte de la escena, pues tenían exactamente la misma información, están pasando por la misma situación, los dos estaban igual de asustados, pero el resultado fue diferente. Juan cree inmediatamente, Pedro cree eventualmente. Juan creyó en el momento, pues porque Dios le concedió el regalo de la fe. Y Pedro pasó tiempo con Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro anduvo, no dije andó, celébrenme. Pedro anduvo en el mar, se hundió y Jesús lo rescató. Pedro comió de los peces y de los panes y los peces. Sin embargo, Pedro no creía en ese momento. Y
Esto es un mensaje muy importante para la gente que dice, mira, yo voy a creer en Jesús cuando yo veo un milagro. Si tú crees que las manifestaciones sobrenaturales van a ayudarte a creer a ti o a algún familiar tuyo, mira, y estás brincando de iglesia en iglesia buscando el milagrito, aun si Dios permite que veas un milagro, eso no es garantía. Las experiencias no hacen la diferencia. Hasta rima. Lo que sí hace la diferencia es lo que vemos en Efesios 2:8. Por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don, regalo de Dios. Efesios 2:8. La fe es un regalo del Señor. Ahora, yo espero que mientras ustedes oyen esto, que ustedes estén actuando con una mente crítica, que ustedes no se estén sencillamente tragando lo que yo les estoy diciendo y que ustedes esto pues les dé trabajo. Espérate, tú me estás diciendo que a mí lo que me salva es la fe en el Señor, pero que esa fe no sale de mí. Que la fe que a mí me salva, que la fe que a mí me da una buena relación con el Señor, me la tiene que dar el Señor. Yo quiero que usted interactúe con lo que yo le estoy diciendo. Si usted oye esto y usted se pregunta, ¿cómo es posible que yo necesite fe para ser salvo, pero que a la misma vez Dios me tenga que regalar esa fe para yo creer en Él? Si usted se está preguntando eso, felicidades, porque usted se hace preguntas bien inteligentes. Desafortunadamente yo no sé cómo reconciliar esa tensión. Mi trabajo pues es anunciarle que la Biblia pues afirma estas dos verdades en tensión. Las afirma. Y a nosotros nos toca recibirlas, ¿sabe cómo? Por fe. Pero ¿sabe qué? No tenga temor, no tenga reservas trayéndole a Dios sus preguntas, no tenga reservas trayéndole a Dios sus dudas. A Dios no le asusta que usted le venga con preguntas. El Señor está listo para usted. Tráigale sus dudas con un corazón sincero. Porque como yo le dije, Dios conoce nuestros corazones. Él conoce las cosas que nos inquietan, Él conoce las cosas que nos intrigan y Él trata con nosotros de una manera individual. Y bueno, y ahora volviendo a María Magdalena, vamos a ver que Jesús también la trata a ella de una manera muy indulgente. Quiero decir que actuó con ella muy pacientemente, muy condescendientemente. Nos dice el verso 11 que María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Recuerden, hace sentido que ella esté desconsolada. Jesús, a través del ministerio de Jesús, ella había sido liberada de 7 demonios. Y eso probablemente, ese 7 es probablemente un símbolo de que había una legión dentro de ella. Después de eso, María Magdalena se hace parte de ese séquito de mujeres que seguían a Jesús. Y por eso, pues para María Magdalena, la muerte de Jesús fue una pérdida devastadora. Y ella está tan desconsolada, tan desconsolada, que no se da cuenta que tiene 2 ángeles al frente de ella. ¿Usted cree que, bueno, no me quiero adelantar. El verso 12 dice que María Magdalena vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. El texto no nos dice si María Magdalena se da cuenta que son ángeles o no. Pero lo que yo sé es que en la Biblia podemos ver que cuando los ángeles se le aparecen a la mayoría de los hombres, ellos caen al suelo aterrados. Pero aquí María Magdalena, sin inmutarse, les responde, pues, se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto.
Y es como si el estado de desconsuelo que tenía María Magdalena la tenía cegada. A un punto que ella tenía 2 ángeles al frente y no se inmuta. Dice el verso 14, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Estaba tan afligida, estaba tan sumida en la tristeza que tenía, que en medio de ese llanto no se daba cuenta que el Jesús resucitado estaba ahí al lado de ella. Pues tenemos que tener cuidado con que la tristeza no nos ciegue. Y yo comprendo, perdón, el boricua se me trepa encima. Yo comprendo. Mi temperamento es melancólico. Y yo creo que es saludable que uno pase por todas las etapas de luto cuando uno lo está pasando. Eso uno no lo puede ignorar. Pero cuando nosotros perdemos nuestra perspectiva y nuestra esperanza no está en el Señor, uno puede perderse dentro del morbo, del sufrimiento, y la tristeza nos puede cegar, nos puede distorsionar el panorama. Y si nosotros nos quedamos si nosotros mantenemos nuestra vista en lo difícil que es nuestra situación, nos obsesionamos con la dificultad, no nos vamos a dar cuenta de las promesas del Señor. No nos vamos a dar cuenta que el Señor nos promete en el Salmo 34, verso 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los abatidos de espíritu. Si usted ha creído en Jesús y su corazón está quebrantado, Él está cerca de usted. No es si sí o no, es una garantía. Pero a veces estar tan sumido en el sufrimiento nos impide darnos cuenta de que tenemos a Cristo al frente de nosotros. Pero ¿sabe qué? A pesar de la ceguera de María Magdalena, creo que es Isaías que llama a Jesús el admirable consejero. Y este admirable consejero, en vez de reprocharle a María Magdalena, él la ayuda a darse cuenta de su situación. Y un buen consejero, en vez de decirte lo que te pasa, él te ayuda a darte cuenta haciéndote las preguntas correctas. Y te ayuda a descubrirte a ti mismo. Y Jesús le hace esas preguntas que llegan al fondo de tu corazón. Él le dice al principio del verso 15, mujer, ¿por qué lloras? Si estás pasando por un sufrimiento grande en tu vida, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás sufriendo? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si en esta mañana tu corazón está destrozado, si en esta mañana tu corazón está amargado, si en esta mañana tú encuentras que tienes rebeldía en tu corazón, yo creo que Jesús quiere que te hagas ese mismo interrogatorio. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás rabiando? ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Yo creo que si nos contestamos esas preguntas honestamente, puede que nos demos cuenta de que hemos estado en busca de algo que llene el espacio que solo le pertenece a Dios. Y por eso estamos viviendo en ese estado constante de insatisfacción. Quizás te has estado conformando con una versión inferior de Dios. Cuando María Magdalena responde aquí, pues ella nos deja ver que con todo lo que
con todas las cosas en las cuales María Magdalena tenía razón, porque ella dijo, se han llevado a mi Señor. Lo veía como su Señor. Por supuesto, ese fue quien la libró a ella. Con todo y eso, ella todavía tenía un concepto de Jesús que era inferior. Ella estaba buscando un Jesús que todavía estaba muerto. Continúa en el verso 15. Dice, ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Pues ese mismo Jesús que trata con ella de una manera tan indulgente, pues ahora pasa a darle a María Magdalena un trato íntimo, porque, amada iglesia, cuando Jesús encuentra a María Magdalena en esta condición, ¿cómo actúa con ella? ¿La regaña? Le dice, ay, mija, tranquilízate ya, no estás tan histérica. Estás haciendo aquí un show sin necesidad, contrólate. Eso no es lo que él hace. Él la llama de una manera que ella no puede ignorar. Cuando yo salgo con mi familia, que en total somos 6, y vamos a decir que vamos a Disney Springs o algo así, y nos separamos, y ya es hora de irnos, estén pendientes, yo hago esto. ¿Ven cómo miran? I'm sorry guys, it was just an experiment. It has nothing to do with you. I'm sorry. Desde su infancia, mi esposa y yo acostumbramos a nuestros hijos a que si ellos oían ese silbido en particular, que nos tenían que dar su atención o tenían que venir a donde nosotros rápido. Pues esto me recuerda lo que dice Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y efectivamente, en este momento en que la visión de María Magdalena estaba tan nublada con lo que estaba pasando, Jesús lo hace todo claro. Jesús despeja el cielo cuando llama a su oveja por nombre. El verso 16 nos dice, María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Amada iglesia, el corazón de Dios está tan lleno de ternura para con nosotros que en vez de tratarnos conforme a lo que merece nuestra incredulidad. Oye, tú no aprendes, tú no has visto todos los milagros que yo he hecho. Tú no has visto mi fidelidad a lo largo de tu vida. Tú no puedes confiar ni por un... así es como yo merezco que Él me trate, por lo menos. En vez de tratarme conforme a lo que se merece mi incredulidad, Él me llama por nombre para abrir mis ojos. Así que esta mañana, si tú estás pasando por una situación dura, una situación triste, si tú te sientes como una ramita de un árbol que está a punto de romperse, o como una mecha que se está gastando y está a punto de apagarse, yo quiero que sepas que Dios es tan amoroso y Dios es tan gentil que Él dice en Isaías 42 que Él no va a acabar de romper la caña quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas arde. ¿Estás sufriendo? Yo espero que tú oigas la voz del Señor llamándote por nombre y que está ofreciendo el consuelo que solo Él te puede dar. Te está llamando hoy Dios por nombre a ti. No permitas que tus ojos estén tan llenos de lágrimas que no te des cuenta que tienes a tu Señor y Consolador al frente tuyo. Pues María Magdalena está tan afectada que por supuesto abraza a Jesús y no quiere soltar. Por eso en el verso 17 Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ese suéltame, pues no te agarres de mí. No me puedo quedar aquí en forma física, tengo que subir a la diestra de Dios y tengo que enviarles a ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Ese siempre fue el plan.
que Jesús ascendiera al cielo y entonces enviarnos al Consolador, porque el Espíritu es quien nos despierta del dormir materialista de este mundo. El Espíritu es el que nos hace añorar ese lugar mejor que Jesús está preparando para nosotros. Y ese es el mismo Espíritu que está abriendo tus oídos esta mañana. Gracias a que Jesús ascendió y nos envió ese Consolador. Pues María Magdalena nunca fue la misma. En reacción a esa experiencia, el verso 18 dice que María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Y que le había dicho esas cosas. Imagínese oír semejante testimonio. ¿De quién más sino María Magdalena? ¿Y qué clase de travesía? De endemoniada con una legión de demonios a ser la primera cristiana y la primera evangelista. Damas, no duden de su importancia en el pueblo del Señor. De hecho, nos podríamos preguntar, ¿por qué escogería Dios a María Magdalena para este honor? En ese momento cultural en particular, donde la mujer ni siquiera se le consideraba digna de confianza para testimonio legal. Y no estamos hablando del judaísmo nada más, estamos hablando del mundo greco-romano. Ese era el momento cultural de entonces. La cultura greco-romana de ese tiempo criticaba el cristianismo, entre otras razones, pues por la calaña de personas que estaba atrayendo. Y había un filósofo griego del siglo II llamado Celso, que criticaba al cristianismo porque aceptaba el testimonio de María Magdalena y la llamaba a ella una histérica. Lo puede encontrar. Pero ¿sabe qué? A Dios no le importa el clima cultural de ese tiempo y no le importa el clima cultural de este tiempo tampoco. Dios usa a las personas consideradas como indeseables. Dios usa a las personas que la gente tiene por poco, para mostrarnos que Dios ama al marginado, para mostrarnos que las prioridades del reino de Dios no son las prioridades que nosotros nos imaginamos. Y para mostrar que Dios es un Dios de compasión y Dios es un Dios de salvar al perdido. Porque el cristianismo no es un programa de mejorarse a uno mismo. El cristianismo es Dios salvando a los que necesitamos salvación. En las palabras de quien en vida fuera el sacerdote episcopal, voy a decirlo en español, Robert Capón. Jesús vino a resucitar a los muertos. No vino a mejorar a los mejorables, ni a perfeccionar a los perfectibles, ni a enseñar a los enseñables, sino a resucitar a los muertos. Y me gusta más como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1. Recuerden, amados hermanos, pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios, porque la gloria es de Él. Amén. El equipo de adoración puede pasar. Durante esta transición les quiero preguntar, para continuar con ese tema, ¿alguno de ustedes percibe que Dios los esté llamando por nombre? ¿Están sintiendo? Hay como una sensitividad espiritual que no había antes. ¿Estás sintiendo que Dios te está llamando por nombre? Si estás sintiendo una inquietud espiritual que no sentías antes, pues
es posible que Dios te esté dando el regalo de la fe y que Dios te esté preparando para cambiar tu vida. Lo que te voy a decir es sencillo. Hay mucho predicador bien elocuente, ese no soy yo. Yo funciono como un manuscrito. Porque si yo no tengo un manuscrito, pues me voy por un montón de tangentes y me cambio de tema. No, yo necesito un manuscrito para no cambiarme de tema. Lo que te voy a decir es bien sencillo. Si tú percibes que Dios te está llamando, responde. ¿Qué garantía tienes de que vas a estar vivo mañana? No te tardes más y responde. Hoy es el día para reconocer al Cristo que resucitó, el Cristo resucitado, el que resucitó después de ofrecer su vida por ti en la cruz. Así que bueno, a los que han reconocido este llamado del Salvador, este es el momento que vamos a responder reafirmando el pacto que Él ha hecho con nosotros, participando en el sacramento de la comunión. Y pues Kevin nos va a estar dirigiendo a través de un tiempo de adoración. Ese va a ser el tiempo en el cual durante la canción puedes pasar al frente, servirse los elementos. Entonces al final de ese cántico podemos participar todos juntos. Les recuerdo que el sacramento es exclusivamente para los que han recibido a Jesús como Salvador, para los que reconocen que son salvadores, que son pecadores necesitados de salvación, y para los que ven a Jesús como su única esperanza. Si usted no está seguro si cae en esta categoría, yo le pediría que no participe. Las personas que no deben participar son los que no pueden decir en buena conciencia que confían en este sacrificio, o personas que no estén arrepentidas de un patrón de pecado. Pero si usted está en arrepentimiento y usted cree en lo que Jesús ha hecho por usted, usted puede pasar y usted puede participar. Porque participar indignamente es tener esto en poco. Usted tiene esto en poco cuando no toma el pecado en serio. Usted tiene esto en poco cuando cree que usted se puede ganar la salvación. Pero usted participa dignamente cuando usted sabe que su pecado es lo que envió a Jesús a la cruz. Y usted participa dignamente cuando sabe que Jesús es su única esperanza. Así que si puede, pues recoja los elementos, regrese a su asiento y espera que todos podamos participar juntos. Así que los dejo con Kevin. Les invito a que cantemos al Jesús que resucitó y transforma nuestras vidas. Amén.